Jeremías capítulo 23, Amén. versículo 18. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Es una escritura en la cual pues toqué levemente en la prédica anterior. No quise meterme mucho en esa escritura. Y pues Jeremías capítulo 23, versículo 18. Ya lo leímos esta escritura en el mensaje de los entendidos de este tiempo. Solamente lo toqué levemente, pero vamos así Gloria a Jesús. a leer la palabra de Dios. ¿Todos lo tienen? Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y en la presencia del Espíritu Santo. Los que van para el cielo dicen Amén. Los que van para el cielo dicen Amén. Dice así: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días, dice, lo entenderás cumplidamente. Cuando hablamos de los postreros días, es este tiempo. Amén. Y dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no los hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, dice, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de su maldad, de sus obras. Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Vamos a orar. Aleluya. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor amado, por esta palabra, Señor, que es bendita. Sabemos de que tú estás hablando a tu pueblo, Señor. Hablas a tiempo y afuera de tiempo, mi Rey. Te pido, Espíritu Santo, que toques cada vida, cada corazón. Que tu palabra, Señor, traiga un cumplimiento en nuestras vidas, Señor. Que esta palabra nos cambie, Señor, nos transforme y nos haga mejores cada día, Señor. Si estamos, Señor, andando un poquito chuecos, Señor, que esta palabra nos enderezca, Padre, en el nombre de Jesús, y que nos lleve por el camino correcto, Señor, que eres tú, mi Dios, que tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor amado. Espíritu Santo, te pido que tomes control de mi mente, de mi corazón, de mi cuerpo y de mi espíritu, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, y que me permita, Señor, poder desglosar correctamente esta palabra de acuerdo a como tú lo quieras, Padre. Que esta palabra sea de exhortación, edificación y consolación para tu pueblo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Pueden sentarse. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Dice así: he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderemos, dice, cumplidamente. Y como yo le dije, amados hermanos, que cuando habla de los postreros días se refiere en este tiempo. Estamos en los postreros días y sabemos de que Dios siempre habla, aún desde la antigüedad, ha hablado a su pueblo. La vez pasada estuve hablando acerca de los entendidos de este tiempo. Aquel que tiene la palabra, dice, y la oye, lo compararé a un hombre prudente, ¿verdad? Que edificó su casa sobre la roca. Pero dice, y entonces vemos de que también habla de que 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Había 5 de ellas que eran entendidas y 5 de ellas que no entendían el tiempo de Dios. 5 de ellas eran aquellas que verdaderamente estaban confiando en el poquito aceite que tenían. Entonces no se apercibían de los tiempos que están pasando. Entonces cuando leemos esta palabra de parte de Dios, vemos, dice que en los posteriores días lo vamos a entender. Y entonces nosotros vemos de que
cosas vienen para esta tierra. Cuando leemos el versículo 19, el versículo 18 dice, y el versículo 19 está hablando de un juicio, el juicio de Jehová que va a traer. Entonces, porque dice, se encenderá la ira de Jehová. Y entonces luego dice, ¿y quién estuvo en el secreto de Jehová y oyó su palabra? Cuando dice que estuvo en el secreto, estuvo buscando la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con estos profetas? Empezaron a hablar cosas de que Dios no los había enviado a hablar, ¿verdad? Entonces dice así, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 23, Micaías, un profeta de Dios, dice la Biblia de que Josafat y el rey Acab supuestamente habían tomado unas tierras. Entonces, Asiria les había quitado una tierra. Vamos a leerlo en el libro de Primera de Reyes. Dice así. Dice, en Primera de Reyes capítulo 22, dice, el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramón de Galaad es nuestra, dice, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey? Y entonces Acab le dice a Josafat, ¿quieres venir conmigo? ¿Quieres ir a la guerra? Tomemos a Ramón de Galaad porque es nuestra, nos pertenece. Y entonces Josafat, como era un hombre de Dios, yo no sé qué le pasó a este hombre, y entonces forma una alianza con el rey Acab. Y entonces estos hombres van a la guerra. Y entonces Josafat, como era un entendido, le dice al rey, mira, antes de ir a la guerra vamos primeramente a consultar a los profetas. Y el rey Acab manda a traer los 400 profetas que tenían y le preguntan, le dicen, vamos a ir a la guerra de Israel y Dios nos va a dar la victoria. Santo. Y entonces mire lo que sucede, los profetas le dicen, ve, Dios te va a dar la victoria. Santo Dios. Escucha esto. Y entonces Josafat le dice al rey, le dice, no hay otro profeta por ahí. Y el rey acá le dice, por ahí queda uno, pero esto solamente me desea el mal, nunca me desea el bien. Y le dice, tráelo, no hable así mi rey, tráigalo para que escuchamos palabra de Jehová. Entonces mandan a traer al profeta Micaías y le dice, háblame de parte de Dios, ¿voy a ir a la guerra o no? Y entonces el profeta le dice, yo voy a hablar lo que Jehová me mandare a hablar. ¿Por qué? Porque este hombre estaba metido en el secreto con Dios. Y estoy predicando bajo el tema, en los secretos es donde Dios te va a hablar. Entonces cuando este profeta viene de parte de Dios y empieza a decirle, ¿no?, de que, bueno, este rey malvado quería todo que lo profeticen bien. Y los 400 profetas empiezan a profetizarle, a decirle que todo iba a estar bien, de que Jehová lo iba a entregar a Siria. Y entonces uno de los profetas manda a hacer un cuerno y le dice, así vas a atacar a los sirios y Dios te va a entregar en tus manos. Oiga esto. Pero lo que ellos estaban profetizando según la carne, porque Dios no los había mandado a hablar. Y dice Dios más adelante de que Dios había mandado un espíritu de confusión para que ellos estén confundidos. Y entonces Micaías, el profeta, a ver la insistencia del rey, profetízame, le dice de parte de Dios. Y entonces, en tono de burla, mira lo que le dice el profeta Micaías. Dice así. Dice, y el rey le dijo en el versículo 16 de Primera de Reyes, capítulo 22, 16, mira lo que le dice. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo, el profeta Micaías le dice,
yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. O sea que él estaba hablando lo que iba a pasar si él iba a la guerra. Estaba hablando lo contrario. Lo que el rey acá les habían profetizado los profetas. Estaba hablando todo lo contrario. Y mira lo que dice. Dice, dijo estos, no tienen pastor, vuélvanse cada uno a su casa. Y el rey de Israel, el rey Acam, le dice a Josafat, no te había dicho yo, ninguna cosa profetiza. Dice, ninguna cosa buena me profetiza. Era acerca de mí, sino solamente el mal. O sea que este rey solamente le gustaba escuchar cosas buenas. De parte de Dios. Le gustaba escuchar que le profeticen bien. Y eso pasa en nuestra vida, ¿verdad? Cuando viene un profeta y nos gusta que nos digan cosas bonitas, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? A veces hablan de su propio corazón. Y a veces hablan cosas que a veces no se cumplen. Y especialmente vemos de que te dan una fecha exacta y no se cumple. ¿Por qué? Porque hablan de su corazón, hablan lo que Jehová no los había mandado a hablar. Y eso es lo que estaba pasando en el texto que acabamos de leer. Dice, ¿y quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Por qué? Porque estos 400 profetas no habían estado en el secreto de Jehová. Estaban buscando solamente que el rey pues les hablara bien de ellos. Entonces mire lo que dice aquí. Entonces él dijo, dice, dice, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea yo ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramat de Galaad o la dejaremos? Él le respondió, sube. Entonces, tanta era la insistencia de este rey, que el profeta Micaías le dijo, sube, vas a ser prosperado, sube, le dice, vas a vencer, sube. Y entonces mire lo que le responde el rey. Y el rey nuevamente le dice, ¿hasta cuántas veces he de exigirse que no me diga sino la verdad en el nombre de Jehová? O sea, Micaías le estaba diciendo que todo le iba a ver bien, que todo le iba a ir bien. Porque todos los 400 profetas le estaban profetizando todo lo bueno. Y entonces, al ver la insistencia, le digo, está bien, tanto que me insistes, ok, está bien, sube. Vas a ser prosperado, sube. Pero entonces el rey, al entender esto, él dijo, no, como este hombre siempre me declara el mal, le dice, háblame de parte de Jehová. Entonces empieza a decirle, mira, no subas porque vas a perder. Porque vi todos que las ovejas eran dispersadas por todo Israel. Pero ¿qué pasó? Este hombre no quiso escuchar la voz de Dios. Y por no haber escuchado la voz de Dios, más adelante leemos de que en la guerra cuando tiran una flecha y le cae y muere. Santo Dios. Por no haber escuchado la palabra de Dios. Porque muchas veces nos gusta escuchar lo bueno de parte de Dios. Y muchas veces no queremos escuchar la exhortación de parte de Dios. Y cuando Dios nos habla, cuando Dios nos exhorta, muchas veces nos enojamos. La exhortación, hermano, nos ayuda. Claro, al principio incomoda, ¿verdad? Incomoda. Quizás, ¿por qué? Porque es el Espíritu Santo quien está ahí con nosotros, tratando, hablando cosas de que no están bien en nuestras vidas. Y tenemos muchas veces que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vestir, porque muchas veces nos gusta escuchar cosas bonitas. Y hay palabras de parte de Dios que tienen un cumplimiento. Cuando viene alguien y te profetiza algo, esa palabra va a tener un cumplimiento. Cuando es de parte de Dios. Pero también depende de nosotros. Porque muchas veces nos hablan, nos profetizan, y muchas veces nos quedamos sentados. Y esa palabra no tiene cumplimiento.
van a pasar años, años tras años, años vienen, años van, y cuando llegamos 60 años dicen, es que me profetizaron que iba a las naciones y nunca salí. ¿Por qué? Porque no ponemos de nuestra parte. Y muchas veces vienen estos profetas, como no les gusta estar metido con Dios, y entonces empiezan a profetizar cosas que Dios no había mandado a hablar. Porque mira lo que dice. En el versículo 21 dice, de Jeremías 23, dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y los habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Bendito sea Dios. Y entonces cuando hablamos de los posteros días, de los posteros tiempos, estamos hablando de este tiempo. Y mira lo que la Biblia afirma. Dice en el libro de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 4, dice así, te encarezco delante de Dios, dice, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, dice. Que predique la palabra, que no estemos sentados. Que prediquemos la palabra, dice. A tiempo y fuera de tiempo. Amén, gloria a Jesús. Que predique la palabra en nuestro trabajo, o donde vayamos en la calle, a tiempo y fuera de tiempo. Si estamos en un supermercado, que prediquemos la palabra. Bendito sea Dios. Y dice, redarguye, reprende. No dice aquí consuela, ¿verdad? No dice motiva. Dice, redarguye, reprende, exhorta. Dicen que no pasemos paño tibio, que exhortemos, aunque la palabra va a ser fuerte, pero tenemos que exhortar de parte de Dios. Porque muchas veces cuando uno se para aquí y empieza a exhortar al pueblo y dice, ese hombre está hablando la carne, pero no saben que Jehová está hablando. Y muchas veces juzgamos la palabra sin conocerla. Aquel que juzga la palabra es porque no está metido en la presencia de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Y dice, exhorta, dice, con toda paciencia y doctrina. Dice, que predica la palabra, que instes. ¿Qué significa instar? Dice así, repetir la súplica o petición. Dice, insistir, redargullir. Dice, es corregir, reprensión, amonestar. ¿Qué significa reprender? Amonestar, exhortar, reconvenir. Exhortar, aconsejar, amonestar, animar. Tenemos que exhortar, corregir, y tenemos también que ayudarle. Ayudarle a que se vuelva a Dios. Si esa persona se ha alejado de los caminos, hay que ayudarle. Amén. Y corregirlo, dice, como a nosotros mismos. Amén. No con amargura, Aleluya. no a gritarle, no, a amonestarle con amor. Porque muchas veces amonestamos en un estado, verdaderamente lo condenamos. Y eso no tiene que ser así. Tenemos que amonestar y exhortar con amor, como Cristo lo hacía. Con amor. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Versículo 3 dice, porque vendrán tiempos, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán nuestros maestros, dice, conforme a sus propias concupiscencias. Dice que tienes que predicar la palabra con intensidad y arrojo, porque en este tiempo no va a haber sana doctrina, y nosotros lo estamos viendo en este tiempo. No hay sana doctrina, no hablan de parte de Dios. Usted ve cuántas iglesias se han levantado con diferentes denominaciones, pero usted ve solamente juegos, mímicas en los altares, luces psicodélicas, pero no hay un cambio. Y no hay un cambio, y la palabra tiene que producir un cambio.
Amén. Gloria a Jesús. Cuando una palabra viene de parte de Dios, tiene que producir un cambio. Amén. Porque yo he visto, yo estuve en una de esas iglesias liberales y Dios me ha hecho conocer tantas cosas. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces veía mucha algarabía, los jóvenes saltaban y bailaban y música tecno por aquí. Era lo mismo que estar en una discoteca. Pero lo mismo, pasaba lo mismo, no cambiaban. Llegaban a sus casas y escuchaban música mundana. Entonces no había un cambio. ¿Verdad? Y tiene que haber un cambio en nosotros. Por eso que en este tiempo ya no hay sana doctrina. La gente está cambiando la sana doctrina, está vendiendo la sana doctrina. Dios mío. Dice, preguntad por la Santa Antigua. En los tiempos donde yo me convertí había sana doctrina. Y a veces cuando exhortaban, la gente venía arrepentida y cambiaba. Pero ya no, ¿verdad? Lo que pasa en este tiempo es que la gente se cambia, pero de iglesia. Jesús. Y usted lo ve. Mis ojos también lo ven. Dios mío. Bendito sea Dios. Dice, se amontonará maestros, dice, conforme a sus propias concupiscencias. Mira lo que dice. ¿Qué significa concupiscencia? Dice, inclinación a los bienes materiales o a los deleites carnales o placeres sexuales. ¿Cuántos hemos visto pastores que siempre tienen esposas? Ustedes ven por allá picando por aquí, picando por allá. Hemos visto, ¿verdad? Hemos sido testigos. ¿Por qué? Porque son maestros de su propia concupiscencia. Solamente gustan ellos deleitarse, solamente ellos mismos. No buscan la presencia de Dios, por eso andan así. Y estamos en un tiempo muy peligroso. Gloria a Jesús. Un tiempo que en cualquier momento puede sonar la trompeta. Amén. Y es necesario que nosotros Alabado Dios, aprendamos esto, que aleluya. busquemos siempre la dirección de Dios, que busquemos que estemos metidos en su presencia. Gracias, Señor. Porque la oración es vital, hermanos, para nosotros. Estar metido en el secreto con Dios es vital. Es en el secreto donde Dios te va a revelar cosas que van a pasar. Y es más, cuando va a venir un peligro a tu vida, cuando va a venir un ataque del enemigo, Dios te lo va a anticipar para que nosotros podamos contrarrestar. Pero si nosotros no buscamos a Dios, entonces ¿cómo Dios no va a hablar? Santo. Bendito sea Dios. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice, ¿qué es una fábula? Es un breve relato ficticio. Usted ve pastores que predican la palabra, que no va de acuerdo a la Biblia. Ellos mismos se los inventan para motivar al pueblo, para que no haya un cambio, para que las ovejas no se vayan. Inventan un montón de shows en las iglesias, porque no buscan la dirección de Dios. Entonces, ellos inventan cosas. Ahora usted ve las últimas revelaciones que Dios me dio, la última revelación. Ya no hay revelación, la Biblia está escrita, está completa ya. Santo. Ya no hay revelación. Gloria a Jesús. O no es que Dios me dio unos códigos para descifrar. Eso no. Tontería. Predican basura. ¿Por qué? Porque sufren comezón de oír, no buscan de Dios. Entonces, buscan solamente entretener al pueblo. ¿Por qué? Porque no están metidos en el secreto con Dios. Dios mío. Gloria a Jesús. Y dice, Aleluya. en Primera de Timoteo también lo advierte. Mire lo que dice. En Primera de Timoteo capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente, dice, que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Qué significa apostatar? Mire lo que dice. Dejar de mantener una idea o una creencia. Negar la fe de Jesucristo recibido en el bautismo. Esta gente empieza a negar la fe. Esta gente empieza a alejarse de Dios. Esta gente empieza a no creer más en Dios. ¿Por qué? Porque ellos piensan de que cuando ellos logran algo, piensan que es por sus propias fuerzas. Pero dejan a un lado a Dios. Y sabemos de que todo lo que Dios nos da es por Él, no por nosotros. Y nosotros todo lo que logramos en esta vida, nuestro éxito es gracias a Dios, no es por nosotros mismos. Gloria a Jesús. Y siempre la gloria y la honra siempre tienen que ser para Él. Amén. Dice, número 2, dice, versículo 2 dice,
por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizado la conciencia. Dice así, dice, son gente hipócrita como eran los fariseos. Son mentirosos porque no hablan la palabra de Dios y tienen la conciencia cauterizada. No hablan casi la palabra de Dios. Hablan de sus logros, de sus experiencias, de cómo Dios los ha bendecido, pero nunca hablan de la palabra de Dios. Nunca hablan al pueblo y le dicen, mira, estamos viviendo tiempos finales, hay que arrepentirse, hay que buscar de Dios. La trompeta va a sonar. Y por causa de un predicador o de un pastor, mucha gente se va a quedar. ¿Por qué? Porque no están hablando la verdad. Gloria a Jesús. Aleluya. Y la verdad es Jesús. Amén. El único camino que nos va a llevar al cielo es Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Y muchas veces a muchos pastores no les importa eso, a muchos evangelistas no les importa eso. Cuando dice, lo invitan a predicar a un lugar y ven 20 o 30, no, y 6 iglesias muy pequeñas, no va a haber mucha ofrenda, no vienen. Para eso Dios no nos llamó. Tenemos que dar por gracia lo que nosotros recibimos por gracia. Y es la salvación, es la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Y entonces cuando vemos esto, dice en Jeremías 23, volviendo al tema, dice, no envió yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, dice. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Ahora, usted dirá, pero si eran profetas de Dios, ¿por qué no hablaban la palabra de Dios? Usted dirá, hermano César, son profetas, Dios los escogió, es cierto. Dios los escogió, pero ¿qué pasó? No estaban en el secreto con Dios y hablaban mentiras. Y de esos falsos profetas hay muchos ahora. Y te empiezan a profetizar un sinnúmero de cosas y nada cambia, nada sucede. Ninguna de esas profecías le atinan, ni siquiera una. ¿Por qué? Porque no están buscando el rostro de Dios. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, entonces Dios les hubiera revelado las cosas que iban a pasar. Pero hoy en día vemos gente que a través de las redes sociales se enteran de tu vida y empiezan a hablar. Gloria a Cierto Jesús. día, Aleluya. un profeta me empezó a profetizar y me dijo, veo fierro, veo pintura, veo esto y veo estas cosas. Si yo trabajaba en una compañía de escafo, porque entró a mi muro y lo vio todo. Y me empezó a profetizar y solamente le escuchaba. Pero uno, dice la Biblia que hay que probar a los espíritus. Hay que probar a los espíritus si son de Gloria a Dios. Jesús. Aleluya. Y todo espíritu que confiesa que Jesús vino en carne, hay que creerlo. Y entonces yo le pregunté a este disque profeta y le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, me dice, dime. ¿Cómo Jesús vino a la tierra? No me sabía responder. Le pregunté como 3 veces. No me supo responder. Es una pregunta tan sencilla. No me quiso responder. Se lo dije, ¿sabes que tú eres un falso profeta? La Biblia dice que hay que probar a los espíritus. Y no me quiso decir nada más. Gloria a Jesús. Y lo bloqueé para que no me esté engañando ese disque profeta. Dice, en el versículo 22 dice, está una gran tragedia lo que sucede. Mira lo que dice. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras. Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y los habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces, todo lo que ellos predicaban no convertían a nadie. Ninguno se convertía. Y es por eso que Jeremías empieza a profetizar. Cuando estudiamos el libro de Jeremías, la vida de Jeremías, empezó a profetizar de parte de Dios. Y no solamente hablaba cosas lindas, siempre profetizaba juicio y juicio. ¿Por qué? Porque la nación no se quería volver a Dios, porque no quería buscar a Dios, no querían estar en el secreto con Dios. Y es necesario, amados hermanos, de que en estos últimos tiempos estemos metidos con Dios. No solamente venir aquí a la iglesia y orar un momento. Estar cuando haya oportunidad, hermanos, si está en el trabajo, que sea en el pensamiento. Gloria a Jesús. Porque eso, la oración es vital para que nosotros nos podamos ir con Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y le va a dar fuerte del Alabamos Señor. a Dios. Aleluya. Gloria. Gracias, Jesús.
Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, dice, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y los habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y aquí es donde viene lo interesante. Dice, lo que escribí esto, miren. El que no está metido en el secreto de Jehová, dice, no va a entender lo que es la palabra de Dios. Y va a hablar mentiras, falsedades, disparates, palabras adulteradas. Es por eso que tenemos que estar metidos en el secreto de Jehová. Ahora, ¿qué es el secreto de Jehová? La misma Biblia lo revela. La misma Biblia lo aclara. ¿Qué es el secreto de Jehová? Mire lo que dice aquí. Salmo 51:6. He aquí dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es un lugar de intimidad con Dios. He aquí, tú amas la verdad, dice, en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. ¿Cuándo un hombre es sabio? Cuando está en lo secreto con Dios. Porque si usted no se mete con Dios, ¿cómo Dios te va a revelar las cosas? ¿Cómo Dios te va a que usted pueda desglosar la Biblia correctamente como Él quiere? No como nosotros queremos, sino Él. Porque muchas veces el hombre de ahora lo malinterpreta la palabra a conveniencia. ¿Para qué? Para engañar al pueblo, para sacar dinero. Y se inventan un montón de cosas. Usted ha visto estos falsos apóstoles. Dice, trae tu dinero, trae tu casa, trae tu carro. Y agarran un texto. Yo escuché un texto donde dice, los reyes dicen que traían al pueblo el oro, todas las cosas de valor y lo ponían a los pies del rey. Y así utilizan la palabra para su conveniencia. Porque no hablan la verdad, son mentirosos. Dice, en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 10, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Dice, estos eran los discípulos que cada vez que cuando Jesús terminaba de predicar y ya se iban a su casa, ellos nunca le preguntaban en público. Siempre cuando estaban a solas le preguntaban a Jesús. Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando usted quiera preguntarle algo a Dios, busque a Dios en su secreto. Amén. Y Dios te lo va a revelar. Por eso dice, por eso que le leí el Salmo, dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. Donde un hombre se vuelve sabio en lo secreto. No mirando televisión. No durmiendo. En lo secreto. Amén. Es ahí donde Dios te hace un hombre sabio. Gloria a Dios. Es ahí donde Dios te va a revelar cosas que muchas veces nosotros no vamos a entender. Donde Dios te revela misterios. Las cosas que van a acontecer más adelante, en este tiempo. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Entonces mire lo que Jesús le responde. Dice en el versículo 11 del libro de Mateo capítulo 13. Jesús aquí le responde, le dice, respondiendo Jesús le dijo, porque a vosotros les he dado a conocer, saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. ¿Por qué Dios le dice a sus discípulos, mas a vosotros les he revelado? Porque estaban cerca de Jesús. Santo. Gloria a Dios. Y cuando nosotros estamos cerca de Jesús, Él nos va a revelar los misterios. Aleluya. Gloria a Jesús. No estando hablando en la calle, no saliendo divertido, buscando siempre la presencia de Dios. Amén. Porque dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Métase con Dios. Clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Ríndale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús.
Mira lo que continúa Jesús diciendo. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les habló en parábola, porque viendo dice no ven, y oyendo no oyen ni entienden, porque su entendimiento de ellos estaba cerrado, no entendían. Así como en los días de Noé, dicen que ellos no entendieron. Que cuando iba a venir el diluvio, ellos no entendieron cuando se cerró la puerta, ahí recién entendieron. Y muchas veces Dios está hablando a su pueblo, apercíbete que Cristo viene. Cristo viene, busquemos de Dios. No es tiempo, hermanos, de estar jugando. Es tiempo de estar metidos en el secreto con Dios para que Dios nos revele las cosas que van a pasar más adelante, que nosotros estemos apercibidos. Bendito sea Dios. Dice, de manera que se cumplen en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis. ¿Por qué de oídos no oiréis y no entenderéis? Como dice nuestra pastora, ¿verdad? Ya conoce. Oreja de lagartijo, no entienden. No quieren oír. Oyen, pero se les sale por ese lado. No lo ponen en práctica. Aquel que oye mis palabras y las pone en práctica, dice, lo compararé con hombre prudente. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y que con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. No es que Dios tuviera la culpa de ellos, sino que ellos no querían ver, no querían oír, no querían entender. Es por eso que la sabiduría revelada a aquellos que están en su presencia, aquellos que buscan su rostro, solamente a ellos, a ningún vago, a ningún haragán, la sabiduría se le va a dar. Dios mío. Si no buscamos de Dios. Amén. Tenemos que buscar a Dios para que Dios nos dé la palabra revelada. No nueva revelación, no, sino la palabra revelada. Porque Él es la revelación. Gloria a Jesús. Jesús es la revelación. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Dice, continúa Jesús diciendo, dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. ¿Quiénes son los que oyen? ¿Quiénes son los que ven? Aquí estamos aquí nosotros. Gloria a Jesús. Estamos escuchando palabra de Dios. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veáis y no lo vieron, y oír lo que no oís y no lo oyeron. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Mire lo que dice el Salmos 31:20, dice, en los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierta de contención de lenguas. Dice, el lugar secreto es la intimidad con Dios. No estamos hablando de un tabernáculo hecho de manos de hombre. Jesús es el tabernáculo. Cuando Jesús miró el templo, Él dijo, este templo lo voy a destruir en 3 días. Y quizás los que estaban ahí, los estudiosos, los rabinos, los fariseos, los seduceos, decían, pero ¿cómo este hombre puede hablar mentiras? ¿Cómo este hombre puede hablar blasfemias? ¿Cómo este hombre puede destruir el templo? Y puede levantarlo en 3 días. Pero ellos no entendían. No entendían, a pesar de que eran estudiosos de la palabra de Dios, ellos no entendían. No estaban hablando de un cuerpo físico, de un templo físico, estaban hablando de Jesús mismo. Estaba hablando de su muerte y de su resurrección. No estaba hablando de un templo hecho de manos de hombres, sino estaba hablando de Él mismo, de Jesús, que es el tabernáculo viviente. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí Dios nos está invitando que nosotros nos acerquemos confiadamente, que no tengamos temor. Gloria a Jesús. Es algo sencillo. Si hemos fallado, Señor, perdóname. Aquí estoy, lávame.
como decía el salmista David, ¿verdad? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gloria a Jesús. Y tenemos que acercarnos confiadamente al trono de gracia para nosotros que podamos alcanzar oportuno socorro. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Mire lo que dice el libro de Mateo. Mateo capítulo 6, verso 16 dice: cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en lo secreto. ¿Dónde está nuestro Padre? En lo secreto, ¿verdad? Ahí dice, en lo secreto. Cuando tú ayunes, dice, muéstrate a tu Padre que está en lo secreto. Dios no está afuera, Dios está en lo secreto. Y tu Padre dice, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Entonces, cuando nosotros ayunemos, no seamos austeros. Muchas veces cuando nosotros ayudamos decimos, nos preguntan, ¿qué estás haciendo? No, estoy ayunando, y ponemos nuestra cara, Santo. que ya nos morimos, ¿verdad? Y Gloria. ayunamos solamente 3 horas, ya estamos, que nos queremos morir, ya la barriga, las tripas empiezan a sonar, ¿verdad? Amén. Dicen que hay que lavarnos la cabeza, la cara, y hay que decir que estamos bien. No hay que demudar nuestro rostro, porque dicen que nuestro Padre que está en lo secreto nos va a recompensar en público. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito sea Dios. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea Dios. Vamos al libro de Génesis. Te alabo, Dios. Génesis 18, Aleluya. versículo 1. Dice así, Génesis 18, 1. Después le apareció Jehová en el encindar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Este será Abraham. Y alzó sus ojos, dice, y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que te traiga ahora un poco de agua y lava vuestros pies y recostado debajo de un árbol. Traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz como lo has dicho. Gloria a Jesús. Aleluya. Dice que vio 3 varones. Y cuando leemos la Biblia, que cuando hablamos de varones, posiblemente dice que estaba Jesús entre ellos. Estaba con ellos. Y cuando los vio, Él los quiso atender, los quiso que ellos se sintieran bien. ¿Por qué? Porque Abraham entendió que estando cerca de ellos iba a pasar algo. Estando cerca de ellos, estos hombres, estos varones lo iban a revelar algo. Porque Abraham entendió de que quería estar con ellos metidos, no los quería dejar. Y mira lo que dice. Y los varones se levantaron y miraron hacia Sodoma y Gomorra, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Cuando dice que Abraham iba acompañado, dice que la palabra acompañar significa tener una intimidad. Entonces Abraham no se quería despegar de ellos, y estos varones caminaban junto con él, y Abraham no se quería despegar de ellos. Lo dejó por allá Sarita en su tienda, pero él estaba con ellos pegados. ¿Por qué? Porque Abraham entendió que estando en su presencia iba a pasar algo, Dios lo iba a revelar algo. Y mire lo que sucede en el siguiente versículo 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Lo voy a encubrir a mi amigo. Aquel que me busca, lo voy a encubrir lo que yo voy a hacer. Aunque no haya sido desobediente, que se haya metido, le voy a avisar que él salga de ese lugar. Por Abraham, ¿por qué? Porque él entendió
que cuando estamos en la presencia de Dios, Dios lo iba a revelar algo. Es por eso que Abraham fue llamado el amigo de Dios. ¿Por qué? Porque estaba metido con Dios. Pasaba mucho tiempo con Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Ahora, todos sabemos el Salmo 91, ¿verdad? Todos lo hemos leído en estos últimos tiempos, en este tiempo de pandemia. Ya lo sabemos de memoria. Pero el Salmo 91 no es para todos. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa habitar? Estar metido las 24 horas con Él, en su presencia. No solamente cuando nos acordamos de Dios. Es por eso que este Salmo 91 no es para todos. Es para aquel que está metido con Dios, para aquel que habita con Él, para aquel que vive con Él. Pero muchas veces lo leemos porque me lo dijeron que leyera este Salmo. Pero hay que entender este Salmo, que no es para todos, es para que solamente aquel que habita en su presencia. Gloria a Jesús. Ahora, ¿qué significa lugar secreto? Mire lo que dice. Lugar secreto, dice, puede aparecer docenas de veces tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Algunas traducciones usan la palabra refugio íntimo, cobertura o vivienda en lugar de lugar secreto. En el Antiguo Testamento dice el término lugar secreto proviene de la raíz hebrea seter, que significa ocultar o estar oculto. Esta palabra es utilizada en el Salmo 139, dice 139:15 dice: mi marco no estaba oculto en ti cuando fui creado en el lugar secreto. Aquí se habla del mundo oculto del vientre de una madre a medida de que un niño se desarrolla. Pero esta palabra también se usa en el Salmo 37:2, dice: tú eres mi escondite, me protegerás de los problemas y me rodearás de canciones de liberación. Aunque un lugar secreto puede referirse a una ubicación física, lo más frecuente es que connote el estado de un alma en la relación con Dios. El Salmo 27:5 dice: porque en el día de la angustia me ocultará en su tabernáculo, en el lugar secreto de su tienda me esconderá y me levantará sobre una roca. Dice, el salmista no se está refiriendo a un tabernáculo o tienda real en la cual se esconderá de los enemigos físicos. Él está hablando del estado de paz de Dios que le da en medio de la prueba de ataques. Bendito sea Dios. Entonces, cuando nosotros, hermanos, habitamos en la presencia de Dios, podemos decir: plaga no tocará mi morada. Podemos decir: Dios nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Pero quizás muchas veces Dios ha tenido cuidado de nosotros por su misericordia, porque nos ama y porque muchas veces fallamos. Le fallamos a Dios, pero por su infinita misericordia podemos decir de que Dios es grande, es maravilloso. Y el Salmo 27, mire lo que dice. Salmo 27:4, mire lo que dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. ¿Que sé dónde? Léalo. Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, dice, y esta buscaré. ¿Que esté dónde? ¿En la calle? ¿En la playa? ¿En el mall? ¿Haciendo compras? ¿Paseando? Dice 27:4, dice: una cosa he demandado y esta buscaré, que esté, dice, en la casa de Jehová, dice, un día a la semana, cuando quiera, cuando tenga deseo de ir a la iglesia, o cuando me acuerde que tengo servicio.
Dice, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová, dice, todos los días. No dice un día, 2 días, sino todos los días de mi vida, dice. Para contemplar la hermosura de Jehová, dice, y para inquirir en su templo. Ahora, ¿qué significa la palabra inquirir? Mire lo que dice. ¿Sabe lo que significa? Dice, es preguntar en su templo. En otras palabras, en su presencia, podemos preguntar muchas cosas. Cuando estamos en su presencia podemos preguntarle, podemos hablar con Dios. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué está pasando? Quiero hacerte unas preguntas, Señor. Y Dios te lo va a responder. Pero entonces, cuando nosotros no tenemos respuesta de Dios, cuando no buscamos su presencia, y tenemos que estar metidos ahí, en su presencia. Y luego dice, porque Él me esconderá, dice, en su tabernáculo, en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, dice, y sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. En su tabernáculo, en su presencia, en el templo, cantaremos cánticos de agradecimiento a Dios. Cantaremos cánticos de liberación, cánticos de agradecimiento, cánticos de gratitud a Dios. No todo el que te dice todo te va a ir bien, no viene de parte de Dios. Va a haber momentos que tenemos que exhortar también al pueblo para que el pueblo se aperciba de las cosas que van a pasar en este tiempo. Pero si usted no está metido en los secretos con Dios, ¿cómo Dios nos va a revelar cosas? Jamás en la vida. Alabado Dios, aleluya. Voy a terminar con una historia. Todos conocemos, ¿verdad?, lo que pasó en el 9/11. Dice que había un hombre de la India, un hombre conocido que trabajaba en esas instalaciones. Este hombre, por supuesto, era cristiano. Este hombre buscaba mucho de Dios. Y que como este hombre paraba metido con Dios, dice la historia de que este hombre, Dios le reveló lo que iba a pasar en los atentados del 9/11. Y como este hombre siempre predicaba el Evangelio, había algunos que lo escuchaban y había otros que no lo escuchaban. Y entonces este hombre, cada vez que se acercaba a uno, yo le decía, oye, mira, qué bien hablas de parte de Dios. ¿Cómo te quiere escuchar? Le decían. Entonces este hombre dice, en hora de mi break voy a estar en tal lugar y voy a hablar un poco de la palabra de Dios. Y había un grupito que se reunía. Y entonces cuando Dios dice, cuando él escuchó la voz de Dios, y este hombre empezó a alertar a la gente. Y la gente empezó a salir. Y luego dice que este hombre se detuvo un momento y quiso avisar al resto de gente. Dice que Dios le dijo, no vayas, porque ellos no van a entender. Tú les hablaste y ellos no entendieron. Y dice que cuando estos hombres salen, todos salen, y se cae el primer avión en las Torres Gemelas. Ahora, ¿por qué? Porque este hombre sabía. Porque estaba metido con Dios. Dice que cuando Dios le dijo a Abraham, ¿acaso voy a encubrir a mi amigo que voy a destruir Sodoma y Gomorra? Jamás en la vida. Él no podía ocultarlo. ¿Por qué? Porque lo llamó su amigo, porque estaba metido con Dios. Y es necesario, hermanos, que nosotros permanezcamos siempre. Cuando Jesús le dijo a su Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno con nosotros. Entonces, tenemos que estar pegados a Dios. En este tiempo que estamos viendo tiempos difíciles, tenemos que estar metidos con Dios más que nunca. Si usted oraba media hora, ore 1 hora. Si usted oraba 1 hora, ore más. Porque es necesario, hermano. Es necesario esto. Amén. Bendito sea Dios. Gloria a Cristo. Termino con este salmo. Salmo 34 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó a Jehová y Jehová lo oyó.
Jehová nos oye cuando nosotros estamos Gloria a metidos en su Jesús. presencia. Aleluya. Pero cuando no estamos metidos en su presencia, Santo. ¿cómo Dios nos va a hablar, hermanos? Dios mío. Gracias. Bendito sea Dios. Y tenemos que entender que Él es nuestro Padre. Gloria a Y Jesús. cuando estamos metidos con Él, Él nos va a revelar los misterios, Alabado Dios. cosas que van a pasar más adelante. Pero siempre y cuando estemos metidos con Él. Y es por eso que pasó con estos profetas. Hablaban solamente lo que les convenía. Hablaban solamente lo bueno. Y nunca hablaron de parte de Dios. Eran profetas de Dios. Y hablaban lo que su corazón les daba que hablasen. Gloria a Jesús. Aleluya. Y entonces estamos viendo tiempos difíciles. Tiempos peligrosos en los cuales vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo y van a engañar a muchos. Pero aquel que se percibe, aquel que lee la palabra, aquel que está en su presencia, no nos van a poder engañar nadie, porque conocemos la palabra de parte de Dios. Así que hermano, yo les invito a que busquemos cada día su rostro, que le pidamos a Dios las cosas que nosotros necesitamos. Si hay algo que tenemos que cambiar, pues hay que pedírselos a Dios, porque solo no podemos cambiar. Cuando nos metimos en su presencia, Él nos va a cambiar. Gloria a Dios. Así que mis amados hermanos, los amo en el amor de Cristo.